Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 13 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Así es que bueno, evangelista, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Jorge. Gracias por tu bienvenida. Estamos muy bien, gracias a Dios, y espero que tú estés muy bien también. Y bienvenida a toda la audiencia que hoy nos sintoniza de Busco en Ti. Pues muchas gracias de veras todos los que hoy nos escuchan y los que nos escucharán posteriormente a través de las diferentes redes, ¿sí? Así que bueno, gracias de veras porque están acá, porque hoy es un día que el Padre ha predispuesto para hablar acerca de un tema muy interesante. El tema de hoy se conoce o tiene como título la resiliencia, ¿sí? La resiliencia. Y es que pues cuando escuchamos de esta palabra, de esta frase, bíblicamente, cuando vamos a la escritura, a la Torá, pues no encontramos específicamente esta palabra, pero sí cuando hablamos de resiliencia, su sinónimo es fortaleza, ¿sí? Es fortaleza. Y la Biblia, la palabra sí habla de fortaleza. Hay diversidad de versículos, de historias que hablan de la fortaleza, donde grandes hombres de Dios tuvieron que hacer y echar mano de eso, de la fortaleza y de la resiliencia como tal. Entonces, pues, agradecido con el Padre Celestial por el tema que hoy nos ha permitido abordar, el tema de la resiliencia, pues, y quiero, pues, iniciar definiendo, como dijimos, el sinónimo de la resiliencia es fortaleza. Y pues en hebreo, la fortaleza tiene como nombre la palabra koach, ¿sí? Koach. Y pues es fortaleza, como dijimos, es poder, es fuerza, es capacidad, ¿sí? Es actitud, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, en este caso es actitud con P, que es aquella capacidad que una persona tiene para realizar una función, un objetivo eficazmente. A eso se refiere la actitud con P. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener actitud de vencedor, actitud de conquistador, ¿sí? De reino, ¿sí? Y por eso tenemos que hacer uso y implementar y tomar esa autoridad, tomar esa fortaleza que el Padre nos ha dado, ¿sí? Como dice su palabra, que no nos ha dado Él espíritu de temor, sino de poder, ¿sí? De amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para enfrentar aquellas circunstancias, las cuales de seguro van a venir a nuestras vidas, pero que ya han sido disueltas, ya han sido removidas, ¿sí? Están allí, como hemos hablado anteriormente. Cuando estamos avanzando en el reino, de seguro van a venir cosas, circunstancias, pero ese es sinónimo de que estamos caminando bajo el camino correcto, bajo el camino perfecto, porque como dicen, si no hay batalla, entonces no tendría sentido. Todo en esta vida consiste en eso, en una batalla de la fe. Por eso cuando recordamos las palabras del apóstol Pablo, él dijo, bueno, he peleado la buena batalla. ¿Sí? ¿La buena batalla de qué? De la fe. Pablo, desde que comenzó a hacer su ministerio con Jesús, en Dios, pues él entendió que de ahí en adelante él tenía que caminar una carrera de la fe. Sí, y por eso él dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Estamos aquí en este planeta, en esta tierra, pero tenemos que seguir peleando la batalla de la fe. Ya vencimos, ya tenemos la revelación de que tenemos la vida eterna, pero mientras estemos acá en esta tierra, peleemos la buena batalla de la fe, confiando en que el Todopoderoso está con nosotros. Eso es lo más importante, eso es lo más bello. Por eso él dijo, Yeshua dijo, yo me voy, pero dejo al Consolador. Y no solamente eso, sino que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros todos los días, pero
Muchas veces nosotros no lo sentimos, no lo vemos. Hay circunstancias las cuales nos hacen olvidarnos de Él y empezar a dudar de Él, pero cuanto más sentimos que Él no está cerca, es cuanto más está cerca, cuando más lejos lo sentimos. Es cuando Él más está cerca. Él está allí para con nosotros. Esa es la buena noticia que hoy Dios nos quiere dar. Yeshua está para con nosotros. No nos desamparará, no nos dejará solo, desprotegido. No, todo lo contrario. Somos victoriosos en Él, en Cristo Jesús. Y pues la definición de resiliencia o el concepto de resiliencia como tal dice que es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia, ¿sí? Es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad, como comentábamos. Van a venir circunstancias de adversidad, pero tenemos esa capacidad, esa resiliencia para sobreponernos a esas circunstancias, ¿sí? Nosotros pudiéramos dar ejemplo de lo que es resiliencia, ¿sí? De lo que es fortaleza. De cómo echar mano y de cómo hacer uso de la resiliencia en momentos de circunstancias. Por ejemplo, el duelo por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Ese es un ejemplo en donde tenemos que hacer uso de la resiliencia. Nos duele la pérdida de un ser querido. Yo sé que todos hemos pasado por esa situación. Sí, muchos hemos pasado por eso, por la pérdida de un ser querido, pero hemos sido resilientes y Dios hoy nos dice que seamos resilientes para sobreponernos a esas circunstancias. ¿Sí? Que seamos fuertes para con esas circunstancias. Muchas personas han recibido un despido de trabajo inesperado, ese es otro ejemplo. ¿Sí? El desamor, ¿sí? Un periodo de soledad o sufrimiento, ¿sí? El desamor, ¿cuántas veces no, quizás nos hemos sentido solos, ¿sí? O Dios nos permite pasar por sufrimiento, por dolor, pero como te digo, Dios lo permite, pero con un propósito. Han venido procesos a nuestra vida, han venido momentos dolorosos, pero todo es con un propósito. Mira, te recuerdo la historia de Job. Job pasó por procesos de sufrimiento doloroso, ¿sí? Pero todo fue con un propósito. Dios trató con él, Dios trató con su corazón y a la final Dios lo llevó de un nivel de gloria a uno mayor, ¿sí? Como dice, como vimos allí en la historia, dice que Dios le restituyó todo lo que Job había perdido, que momentáneamente Job quedó sin nada, pero Dios le restituyó eso, le multiplicó eso, los bienes, su familia era una familia hermosa. Él fue libre de todas esas enfermedades, de todas esas cosas, ¿sí? Que pudieron haber llegado a su vida, ¿sí? Y que llegaron a su vida. Entonces, hoy Dios nos dice, seamos resilientes principalmente ante la enfermedad. ¿Sí? Van a venir enfermedades, van a venir cosas en contra de nuestro cuerpo, pero seamos resilientes ante eso. Resiliente es tener la convicción de que vamos a salir de esa situación, de esa enfermedad. Esa enfermedad es momentánea. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos dice, esta enfermedad es momentánea, porque eso pasará y tendremos esa salud, esa vida saludable, ¿sí? Estaremos a pleno saludables. Eso es lo que Dios hoy nos dice, seamos resilientes ante la enfermedad, porque van a venir situaciones de enfermedad, ¿sí? Que nos van a querer achicopalar, pero no nos dejemos achicopalar. Declaramos sanidad sobre nuestra vida, declaremos sanidad y seguiremos avanzando, ¿sí? Hacia el premio del supremo llamamiento. Eso es lo que Dios hoy nos dice. Qué bonita palabra la que Dios hoy nos da en esta mañana, ¿sí? Dice Filipenses 3 del 13 al 15. Hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, ¿sí? Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que queda, ¿sí? En lo que falta por recorrer. ¿Sí? Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme al premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo, ¿sí? Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera, ¿sí? Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Entonces, como dice acá, todos los que ya hemos progresado mucho en esta vida cristiana, sabemos que tenemos que transitar, que tenemos que seguir adelante. Ya hemos pasado por procesos, por situaciones no muy agradables, dolorosas.
Y si ha venido algún proceso, alguna situación de dolor, de angustia, de ansiedad, pues hagamos memoria de cómo Dios ya nos ha librado, nos ha sacado ilesos de todo proceso, de toda prueba. Y como te digo, para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Si estamos en proceso, alegrémonos. Si estamos en prueba, alegrémonos, como decía el apóstol Pablo, alegrémonos en las pruebas. Yo sé que no es fácil, no es fácil alegrarnos en una prueba, no, de seguro que no, pero eso es lo que Dios hoy nos dice. ¿Por qué? Porque lo que sí te puedo decir con total convicción es que después de la prueba, después del proceso, después de la tristeza, viene el gozo. ¿Sí? Después de la tristeza viene el gozo. Eso es lo que Dios hoy nos dice. ¡Wow! Maravilloso. Dice también Romanos 12:21, ¿sí? Traducción lenguaje actual. No se dejen vencer por el mal, ¿sí? Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien, ¿sí? No nos dejemos vencer por el mal. Todo lo contrario, triunfemos sobre el mal haciendo el bien. Es decir, van a venir cosas, situaciones a nuestra vida de mal, cosas que no esperamos. Estamos haciendo lo correcto ante Dios, pero van a venir situaciones, adversidades, ¿sí? Que provienen del enemigo, ¿sí? Y quizás hemos recibido expresiones, actitudes, palabras de personas que nunca nos imaginábamos que pudiéramos recibir de esas personas, esas expresiones, esas palabras, pero no veamos a la persona, veamos quién está detrás de la persona. Como dice su palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales. Entonces, no veamos eso, ¿sí? Y paguemos el mal con el bien, es decir, perdonemos a esas personas, amemos a esas personas, ¿sí? La misma palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Amémoslos, bendigámoslos, ¿sí? Porque no son ellos, no, es el enemigo, ¿sí? Obrando en ellos, ¿sí? Dice Santiago 1:12, dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, ¿sí? Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, ¿sí? La vida eterna, como decíamos, ¿sí? Que ha prometido a quienes le aman, ¿sí? Entonces dice, al que supera las adversidades, traducción lenguaje actual, Dios lo bendice, ¿sí? Dios lo bendice. Así que Dios nos dice hoy, vamos a pasar por adversidades, ¿sí? Pero esperemos superar esas adversidades. ¿Cómo la vamos a superar? Bueno, siendo resilientes, siendo fuerte, permaneciendo en fortaleza, con poder. Y de seguro, después de las adversidades, después que las soportemos, vendrá bendición. Dios nos bendecirá. Todo es con un propósito, mi amado hermano. Todo es con un propósito. Todo obra para bien. Todas las cosas que suceden es con un propósito. Sí, como te digo, hemos pasado, yo sé que muchos hemos pasado por situaciones, por procesos. Mira, lo que dice Santiago 1:2-4, ¿sí? Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, ¿sí? Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con más fuerza las dificultades. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que Dios les ordena, ¿sí? Lo que comentábamos, debemos sentirnos muy felices cuando estemos enfrentando dificultades, porque eso es lo que Dios nos demanda. Mira, muchas veces Dios permite pruebas, cosas, procesos en nuestra vida, pero es para hacernos mejores, es para hacernos mejores, es para hacernos mejores personas, es para eh, moldearnos más a Él. Todo es con un propósito. Mira, recuerda la historia de Elías. Dice que Elías estaba allí en su territorio. ¿Sí? Había una familia que había perdido dos de sus hijos. Eso era doloroso, es doloroso para unos padres, unos padres de familia, perder a dos de sus hijos, cuando lo ideal, cuando lo correcto es que los hijos vean a los padres morir, no los padres ver a los hijos morir. Pero sucedió así, los padres perdieron dos de sus hijos y fue doloroso. Y Elías, el profeta Elías le dijo que Dios había permitido ese dolor para mejorarlo, ¿sí? Para mejorar a esos padres, a esas personas. Sí, vemos la historia también sobre David.
David, estando allí en el palacio, dice que comenzó, tuvo sus errores, sí, tuvo sus errores, dice que tuvo un hijo con una mujer, cometió adulterio, sí, tuvo un hijo con Betsabé, y dice la palabra que Jehová habló a través del profeta Natán, sí, el profeta Natán lo confrontó y le dio una palabra, sí, y dice que el profeta le dijo que su hijo iba a morir, ¿sí? David perdió también hijos, ¿sí? David perdió hijos, perdió a ese hijo que había nacido, ¿sí? Pero como había nacido de pecado, Jehová predestinó que muriera, ¿sí? Y por momentos David pasó por procesos dolorosos. ¿Fue doloroso para David? Claro que sí, pero también Jehová habló a través del profeta Natán y le dijo que todo el dolor que él iba a enfrentar, ¿sí? Dice que iban a morir en su casa a espada, que iba a venir cosas, maldades entre ellos, entre su propia familia, entre la familia de David, sí, pero que Dios iba a permitir, o después del dolor de David iba a venir el gozo, lo que te digo. Después que Dios permite el dolor, viene el gozo, viene la recompensa, viene la bendición. Dice que luego David tuvo otro hijo y muchos conocemos de ese hijo. Su nombre era Salomón, ¿sí? Salomón que llegó a reinar también allí, que es conocido hoy en día como un hombre que fue eh, lleno de mucha sabiduría por parte de Dios, ¿sí? Que fue muy usado por Dios también. Entonces, lo que te quiero decir y lo que Dios hoy nos dice eso es que así como en David permitió dolor, pero luego gozo, Dios hoy nos dice eso. Seamos resilientes, mantengámonos con fortaleza, porque quizás ha venido dolor, tristeza, procesos, pruebas a nuestra vida, pero después viene el gozo, después viene la bendición, después viene la promoción en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Padre hoy nos dice. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Qué precioso lo que el Padre hoy nos quiere regalar, lo que el Padre hoy nos quiere decir. ¿Sí? Es hermoso, es maravilloso la presencia, lo que el Padre hoy nos ministra. ¿Sí? Mira, Jesús tuvo resiliencia con sus propios discípulos, tuvo que tener fortaleza para seguir estando con ellos. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y aún así seguía estando con Pedro allí. ¡Wow! ¡Qué nivel de amor! Lo perdonó, ya lo había perdonado. Pero fue resiliente, Jesús fue resiliente. Con Judas también, pues, Jesús le dijo a Judas, bueno, tú me vas a entregar, ¿sí? Pero aún así lo perdonó, sabía que él lo iba a entregar y siguió compartiendo con él. Jesús pasó por momentos dolorosos también. Dice que cuando estuvo allí en el Getsemaní, recordemos esa historia, las palabras de Jesús fueron, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, Jesús pasó por momentos dolorosos, ¿sí? A tal punto que le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, para que él le haya dicho eso al Padre. Era doloroso lo que Jesús estaba viviendo, pero también le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Y se hizo la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Amén. Dice que profundizando más, que Jesús sudó gotas de sangre, imagínate, Jesús sentía dolor por cada uno de nosotros, pero se cumplió, como te digo, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús muriera por nosotros, por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades, por nuestra pobreza. Por eso hoy te digo, si hay escasez, si hay pobreza, si hay falta de algún recurso, necesidad, pues confiemos, ya Jesús pagó. Vendrá la bendición después del proceso del dolor, viene la bendición, viene la promoción. Dios tiene grandes personas que van a compartir contigo, que te van a ayudar en el ministerio, ¿sí? Que sobrenaturalmente vendrán a ti después de la prueba, después del proceso, por promoción de nuestro Padre Celestial, por promoción de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que, lo que el Padre hoy nos ministra, ¿sí? Dice también, quiero ya para despedirme, recordarte la historia de Jeremías, está en Jeremías 39:18, dice, porque ciertamente te libraré, ¿sí? Y no caerás a espada, sino que tu vida,
será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Sí? No caerás a espada, sino que te libraré ciertamente, dice allí nuestro Padre Celestial, dice, y aquí recordamos, Jeremías estaba allí en esa situación, el contexto de este versículo, Jeremías estaba preso allí en el patio de una cárcel, ¿sí? Y había un hombre, Ebed-Melech, que tenía temor, tenía ansiedad, porque podía morir a espada, ¿sí? Así como los grandes hombres de Jerusalén murieron, ¿sí? Y él tenía temor, y por eso Dios usó al profeta Jeremías, ¿sí? Y le dijo, ve y dale esta palabra a Ebed-Melech, que no, porque ciertamente te libraré y no caerás, ¿sí? Porque has confiado en mí. Entonces, el confiar en Yeshua, eso es sinónimo de resiliencia, ¿sí? Porque no podemos ser resilientes si no confiamos en él. Somos fuertes cuando confiamos en él, en Jesús. Entonces Dios hoy nos dice que ciertamente nos librará, que no moriremos a espada, sí, porque hemos confiado plenamente en él, en Yeshua Hamashia. Así que pues te bendigo, te envío un fuerte abrazo. Declaro una mañana de bendición, una tarde de bendición, y que pues declaro que eres resiliente para sobreponerte a todas las adversidades. Confía en Jehová, Él te librará. Así que te bendigo, te envío un fuerte abrazo. Chao, chao, bendiciones.